desactivadas para mejorar la transmisión y evitar interrupciones incómodas durante la presentación. Espero que me estén escuchando bien. Si me escuchan bien, por favor, lo dejamos en el cajón de comentarios. En este momento le estoy dando acceso a las personas que van ingresando. Les recuerdo, por favor, tener sus micrófonos en silencio un momento mientras empezamos la presentación. Esta charla está siendo grabada y el enlace de la charla se pasará oportunamente por nuestras redes sociales y por nuestro canal de líderes de WhatsApp para quienes lo quieran tener. Pueden dejar su correo electrónico en el cajón de comentarios para que podamos pasarles el enlace de esta grabación. Hace ya, Juan Manuel, más o menos que 2 meses aproximadamente estábamos empezando nuestras charlas virtuales y fue exactamente la de Juan Manuel sobre storytelling, una aproximación inicial al storytelling, la primera charla que tuvimos en este momento, por todo el tema de la contingencia, del aislamiento social, por todo eso que nos está imponiendo la realidad social que vivimos en este momento. Y la forma en que decidimos reinventarnos fue hacer unos espacios virtuales que le permitieran a los ignacianos tener un espacio de crecimiento, de encuentro también entre ellos mismos, a través de el compartir unas charlas sobre conocimientos, ideas, talentos y habilidades. Juan Manuel Montoya, también conocido como Pipo, quiso compartir con nosotros desde un inicio el storytelling. Es un arte que él maneja, es una forma de crear e interpretar historias que lo ha trabajado durante muchos años y que nos ha querido compartir ese conocimiento que él maneja con tanta claridad. Hoy tenemos el segundo encuentro con él y vamos a trabajar a fondo el tema del tipo de historias que existen en el storytelling. Mi nombre es Carol Restrepo Mesa, soy comunicadora de ACE San Ignacio y pues esperamos que esto sea un espacio de crecimiento para todos, un espacio de disfrute y de aprendizaje, como lo dijo Clara Marcela en el cajón de comentarios, para todos los que nos están acompañando en esta tarde de hoy. Si tienen algún conocido que quiera ver esta charla, pueden compartir el enlace a través del cual ustedes también ingresaron para que podamos tener más audiencia. Les solicitamos de nuevo, por favor, tener sus micrófonos en silencio y les recordamos que este es un espacio abierto a todos los egresados del Colegio San Ignacio, incluso sus familiares y amigos. Esta ya es nuestra charla número 14. Tendremos la 15 el próximo martes sobre los salvavidas jurídicos en estos tiempos del COVID para personas naturales y para personas jurídicas. Decidimos tener esta charla con Pipo porque teníamos en punta desde la primera charla con él la continuación de este tema, en qué seguía este tema, porque el tiempo fue muy corto y pues necesitamos más tiempo para poder hablar de él y aquí estamos ya con él. Gracias, Juan Manuel, por estar aquí con nosotros, por brindarnos este espacio, sobre todo su conocimiento. Ya con este saludo y con 16 personas en línea, esperamos que podamos disfrutar y le doy entonces paso a Juan Manuel Montoya Vélez, es ignaciano de la promoción 2001 y en este momento ha sido publicista y comunicador social, periodista, es magíster en mercadeo, traductor simultáneo documental, especialista en cooperación internacional para el desarrollo y consultor en procesos de comunicaciones. Agradecemos de nuevo a Juan por su conocimiento, por este tiempo y te doy paso para que empieces. De nuevo, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en su cajón de comentarios. Tendremos una intervención por parte de Juan Manuel de aproximadamente 45 minutos y luego 15 minutos de preguntas y respuestas. Si ustedes desean hacer alguna pregunta durante el tiempo de intervención de Juan Manuel, la pueden hacer en el cajón para que no vamos a interrumpir y yo me encargo de hacer la pregunta oportunamente a Juan Manuel. Juan, te abro el micrófono para que ya tú continúes. Primero que todo, saludos a ti, Carol, a Asia, otra vez de nuevo, gracias por abrirme este espacio, invitarlos a que participen también activamente en estos espacios y aprovechar para decirles que también queda, como dijo Carol, las grabaciones para que las difundan con las personas que conozcan. Quisiera retomar un poquito de lo que hemos venido hablando de storytelling, ya para entrar en materia. Juanma, discúlpame, te interrumpo un momentico. No había visto mi chat interno y Clara te quiere dar un saludito antes de empezar. Gracias, Carol. No, pues a Juan Manuel, a Pipo y a todos los que nos acompañan
porque pues la dinámica también de estas reuniones es hacer un agradecimiento pues formal al inicio de las reuniones, de los encuentros, a quienes nos están facilitando pues el espacio para aprender, para distraernos, para tener otro tipo de conocimientos. Entonces, pues hoy con mayor razón no puedo dejar de darte un agradecimiento muy especial, Pipo, por tu interés en seguirnos aportando desde tu conocimiento y experiencia a este tema de la aproximación a contar historias, un tema que a mí en lo personal me encarreta muchísimo. Entonces, pues no quería que empezara sin darte un saludo muy especial y a todos quienes nos acompañan. Ojalá, como decía Carol, pues sí, que este sea un espacio que podamos disfrutar todos. Así que, sin más preámbulos, Pipo, esta audiencia es tuya y muchísimas gracias por atender nuevamente esta invitación. No, antes, Clara, mil gracias a ustedes por abrir estos espacios y la idea es que todos lo sepamos aprovechar, entonces a la orden también lo que necesiten como siempre y espero que aprovechen todo lo que Asia está haciendo porque de verdad ha sido una muy buena labor y hemos tenido pues la mejor intención de que estos espacios sean siempre para construir, para pasar de una manera amena la pandemia y alejarnos de todo eso, pues que es las polémicas, las peleas, las opiniones y que sean más bien unos espacios pues siempre constructivos, ¿cierto? Entonces de eso se trata. Sin más preámbulos, entonces entremos, los que no pudieron ver la conferencia pasada, la charla anterior, también pueden acceder a ella, sería muy bueno, esto no va a ser lineal, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero sí es muy interesante que estén también como empapados del tema y pueden aprovechar pues porque Asia también ofrece la grabación de la anterior. Como hablábamos anteriormente, todas las historias son interacciones que se dan en espacios, en tiempos y que ofrecen elementos como los personajes, los cuándos, los cómo y que ofrecen también la posibilidad de un receptor y un emisor, los cuales tienen de intermediaria una acción que se llama la interpretación, que es lo que le da sentido a las historias. En esta charla esperamos que los que sean encarretados pues, en contar sus historias pues lo puedan potenciar un poco su habilidad, o si no, para aquellos que les gusta simplemente ver historias, todos nosotros, quieras o no, estamos expuestos a historias de manera diaria, en las noticias, la gente que ve telenovelas, las series, los libros, todo en la vida es historias. Entonces esto nos va a ayudar a darle un poquito de sentido y aprender también a interpretar eso desde nuestro rol como espectadores. Entonces tenemos como 3 ejes temáticos. En el anterior habíamos visto el rol de la interpretación y ahora vamos a hablar de qué tiene que ver la temporalidad y el espacio, los tipos de historia de estos aspectos, los tipos de historia del nivel de desarrollo que le dan a las 5WCH, ahorita vamos a hablar más a fondo, y el tipo de entrega a la historia. Entonces, entremos desde la historia y el rol que tiene el espacio y el tiempo. Hay unas historias que se denominan las lineales y son las que cuentan una historia, como nos contaban en el colegio, en la clase de español generalmente, de un inicio, un desarrollo, un nudo y un desenlace. Esas se consideran que son las historias lineales. Como vimos en la presentación anterior, no todas tienen que tener los 3, pero sí es como se podría decir como el eje tradicional que siguen las historias. Aquí podemos ver que las lineales también se dividen en 2 tipos. Una es continua, que es básicamente cuando no hay un cambio temporal y espacial muy abrupto entre lo que les está aconteciendo a los personajes. Ese es el caso de la mayoría de las telenovelas, que casi siempre ocurren en un lapso de tiempo y las personas no cambian mucho, o en la misma ciudad. En este caso, un ejemplo claro fue una de las nominadas al Oscar del año pasado, 1917, que así lleva casi que al máximo esta premisa porque su director intentó hacer un tema que llamamos en comunicación audiovisual el plano secuencia, y es cuando no se generan cortes ni siquiera de la cámara. Entonces ahí sí hay casi que una continuidad absoluta en lo que les pasa a los personajes. Pero no necesariamente tiene que ser pues llevarlo a ese extremo. Hay otra que es la discontinua, que es cuando los personajes varían de espacios y de tiempos, pero hay una cronología lineal en el tiempo. O sea, el pasado es pasado, se presenta primero, después el presente y luego el futuro, y hay un orden cronológico establecido.
Ese es el caso, la mayoría de nosotros vimos Forrest Gump, que cuenta la historia de una persona que vive en diferentes etapas de la historia norteamericana y lo muestran desde que es pequeño hasta que ya es una persona adulta, pero manteniendo un orden cronológico, aunque no muestran directamente todo esto. Les recomiendo una película que se llama Boyhood, que fue un experimento que hicieron hace unos años y que se grabó literalmente siguiendo los baches de vida de las personas. Cuenta la historia de una familia a través de uno de sus protagonistas, que es el hijo, pero fue grabada literalmente con los mismos actores desde que eran pequeños hasta que crecieron. Es muy interesante y esa es una historia discontinua que a mí me parece fenomenal. Otro elemento de las lineales es, por ejemplo, las historias paralelas. En este caso, una de las más clásicas es Los Picapiedra. ¿Por qué paralelas? Porque de principio a fin cuenta la historia de dos familias. En este caso, los Picapiedra y los Mármol, y ellos están unidos desde el principio de la serie y van viviendo sus vidas y sus acontecimientos de una manera que todos tienen, comparten tiempo de pantalla, digámoslo así, equitativo, y se ve que todos los personajes interactúan constantemente de principio a fin. Juan, qué pena contigo. Aquí hay una pregunta de Alfonso Álvarez. Eso es lo que acabas de mencionar de la película. ¿Sí? Él me pregunta que cuál es el nombre de la película, si lo puedes mencionar, por favor. La película que mencioné, en inglés se llama Boyhood. En español no me acuerdo el nombre, pero si buscan en internet ahora mismo le aparece Boyhood. Labial Y-H-W-D. Es muy famosa y ahí mismo la encuentra. Y pues la recomiendo. En español no recuerdo bien el nombre, pero incluso en español es conocida como Boyhood también. Ya mismo les comparto el enlace a las personas para que vean el trailer por lo menos. Siguiendo con el tema, las lineales confluyentes son aquellas en las que los personajes no están desde el inicio unidos, pero hay un punto en el que sus historias se convierten en paralelas. En el caso del Señor de los Anillos, esto sucede y los personajes por el tema del destino se unen en una lucha común, pero tenían antecedentes separados. Hay otras que son unas lineales tangenciales, en este caso, por ejemplo, CSI Miami, visto por muchos y conocido y aplica para todas las CSI o las películas o las series, en este caso televisivas, de detectives o médicas, es muy usado, sobre todo en Estados Unidos, y es el tema de las historias tangenciales. Hay una trama central que cuenta un poco más a detalle la vida de los personajes principales, pero cada episodio a su vez desarrolla una historia que se entrecruza con esta, pero no logra volverse paralela a la base, porque en sí misma también tiene inicio, fin, desenlace. En este caso, los asesinatos que resuelven en CSI o los casos médicos que se resuelven en cada episodio. Y es un tema que se vuelve muy atractivo, sobre todo en el estilo norteamericano de contar las historias. Son tangenciales porque, como lo indica desde la geometría, hay muchas cosas que se aplican también a la historia, a contar historias, y es que se entrecruzan, pero no afectan la trama de una manera tan central. Hay en ciertas series como CSI, que a veces meten casos que sí los tocan, y hay personajes que se vuelven los némesis, por así decirlo, los enemigos de la serie, pero la mayoría de sus casos son simplemente tangenciales o ocasionales. Y hay otras que son tangenciales directamente, pero que no tienen una base central o una historia, una premisa principal, sino que son varios personajes o varias comunidades o varios grupos que se unen y tienen momentos de choque, pero no hay uno que predomine y que sea como el eje central. Y saliéndonos de las lineales, ya hay unas en las que hacemos a un lado el tema de la cronología y nos metemos a hablar de que nos cuentan las historias de una manera no cronológica. El Atlas de las Nubes
aunque en español también la pueden encontrar como Cloud Atlas. Es un experimento muy interesante y nos cuenta historias en las que nos pueden hablar del futuro y luego hablarnos del pasado y luego el presente cercano y luego el espectador es quien va logrando interpretar la historia y construirla y al final generalmente pues se logra como hilación. Estas películas son un poco más densas, se recomienda verlas 2 o 3 veces y incluso, volviendo al ejemplo anterior, cada microcapítulo, por ejemplo, de CSI podría verse de una manera no lineal, porque uno empieza a mirar es qué pasó con el asesino y muestran el mientras tanto, y luego muestran a ellos resolviendo el caso, y luego los muestran. Entonces, cada microcapítulo podría ser una historia no lineal inmersa en otra lineal. Si de pronto se complejiza el tema y tienen alguna duda, me van comentando. Y ya eso era desde la temporalidad y desde los espacios. Ahora vamos a entrar a las 5 Ws más H. Esto viene del inglés, que son básicamente como las preguntas claves que tiene que tener tu historia. Un qué, un quién, un cuándo, un dónde, un por qué, un cómo. Y estas son sus siglas en inglés. Todas las historias, hay una aclaración que quiero hacer, todas las historias tienen siempre un quién, cuándo, dónde, por qué y un cómo. Pero aquí vamos a hablar es sobre el énfasis que se le hace o cuál es la pregunta, entre comillas, principal que está respondiendo con ciertas historias. Hay unas historias que están enfocadas en el qué. ¿A qué me refiero? Esas historias que no podrían dar en otros acontecimientos. Titanic es una historia de amor y alguien diría que se centra en el romance de dos personas, pero si esa historia no está aconteciendo durante ese que fue el hundimiento del Titanic, o ese que corresponde a un acontecimiento, pues no se podría llamar Titanic. Entonces, ahí es indispensable que sea efectivamente en esa coyuntura de cuando el Titanic se hundió. La Guerra Mundial Z es en el marco de un apocalipsis zombie. Si fuera en otro marco, tampoco se podría. Entonces, ahí el qué tiene mucho que ver, es como ese acontecimiento, ese momento de gran impacto. Otras que están basadas en el quién son, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias cuenta la historia de una dinastía de los Skywalker, que al fin y al cabo alrededor de esos quiénes es que gira la historia. Es una historia de crecimiento personal, pero toda está basada, tanto las precuelas como las secuelas, en qué le pasa a esta familia tan peculiar. Entonces, ahí, por ejemplo, en Star Wars no podríamos hablar del porque hablando ahorita de la ficción, de ciencia a veces tiene poco. Si uno mira los sables de luz y todo lo que manejan ellos, eso no existiría en la realidad, porque sabemos que la luz viaja infinitamente y no se ve, entonces, o las naves espaciales o los sonidos en el espacio no existen, pero hay que ver el quién. Si nos centramos en el cómo, pues perdería un poco la... Entonces, esa también es parte de la invitación de esta charla, que miremos bajo qué óptica mira uno las historias para su mayor disfrute. Hay historias que son profundas de trama y amerita verlas desde la psicología, otras que amerita verlas desde el dónde, otras desde la parte artística. Entonces es una invitación a saber mirar un poco las historias. Lo mismo sucede con La Bella y la Bestia, por ejemplo, de Disney, que gira en torno a la evolución que tiene un personaje, en este caso la bestia, y cómo los otros personajes lo ayudan a tener su evolución. Entonces gira en torno a quién. En La Bella y la Bestia no importa si fue en Francia, Italia, uno no sabe dónde queda el castillo, uno no sabe en qué tiempo fue, presumimos el pasado, pero no, incluso por ejemplo la Guerra de las Galaxias hay para los que no sabían, y es un dato pues que para los fans es claro, y es, ellos cuentan que fue hace mucho tiempo, aunque pareciera que es en un ambiente futurista, pero ellos dicen que es en el pasado, entonces que ahí tampoco el cuándo importa. En cambio hay unas en las que sí el cuándo importa. Muchos de nosotros, los que somos un poco más adultos, contemporáneos o anteriores, vimos Los Años Maravillosos, una serie que contaba la historia de una familia y sobre todo de un niño durante la época de los 60, 70 y que fue esa vida durante la guerra de Vietnam, todo ese tema se vivió en las familias
norteamericanas de los baby boomers. Entonces, esa historia no se podría contar sino en esa época. Lo mismo de That 70 Show, como su nombre lo indica, tienen que hacer referencias humorísticas y los guionistas tenían que tener en cuenta todas las vivencias de esa época, y ahí la época es la que marca la historia. Desde el dónde, estas son cuando el dónde o cuando el lugar, el ambiente, es el que me marca la parada de la historia. En este caso, Jumanji, también está Jurassic Park, una muy importante mencionarles, The Matrix, porque esa sí lo pone a uno a pensar, bueno, la matriz es un personaje más, y la matriz es la que determina todos los elementos, lo mismo un Jumanji, y lo mismo un Jurassic Park, el parque mismo, en este caso de los dinosaurios, pues es el que me está contando la historia. Y como lo digo, no podríamos cambiar esos dondes porque si no la historia no existiría. Esto ya es un cine que está muy de moda hoy en día, y incluso estuvo pues marcando la parada en los últimos Oscar, y es el por qué. Ya entramos a un tema más psicológico, más de por qué pasa lo que pasa, en este caso el Guasón o el Joker, porque es como es, la sociedad que lo llevó a volverse así, lo mismo Parásito, que fue la ganadora del Oscar, porque la explotación social lleva a que las personas actúen como actúan. Entonces, estas también son un poco más difíciles de digerir, pero esto todo depende de los gustos y de también cómo interpretemos nosotros. Y el cómo, hay unas series que no están tan interesadas en por qué pasan las cosas, quiénes, pero en el cómo. En este caso, una serie que a muchos nos tocó es MacGyver y se volvió referente, es, bueno, cómo se va a escapar esta vez, cómo va a solucionar el problema. Uno veía los episodios, era para ver cómo, si bien, como ya dije, interactúa un quién, y en este caso el quién es alguien muy especial, y tiene habilidades especiales, pero hay que ver el cómo se va a volar, cómo va a rescatar a la persona que necesita rescatar. Y también se utiliza mucho en el suspenso, ¿cierto? ¿Cómo es que van a salvar a alguien? ¿Cómo? En este caso, Destino Final es una película en la que uno es pendiente cómo se va a morir el próximo que se va a morir. Uno ya sabe que se va a morir la persona, pero no se entran en la psicología de las personas. No podría pasar en X o Y ciudad, no enfatizan, pero sí enfatiza, el énfasis es, y la gracia de la película es saber, uy, cómo le va a la próxima muerte. Otro ejemplo del cine, en este caso hablamos de los evangelios, es una de las historias más universales y es casi imposible no tocarla, y eso están claramente enfocados en el quién. Todos contaban la historia de Jesús, y en los evangelios la constante es que está ese personaje y su descripción, su obra, su vida. En este caso hay una obra que se llama con un nombre propio, pero estamos hablando de que habla es del por qué, y es Robin Hood. Si bien era una persona muy especial, un buen guerrero, pero lo que es su gran diferenciador de la historia es el por qué hacía las cosas, ¿cierto? Él tomaba la riqueza de los ricos para dársela a los pobres. Ese es su gran diferenciador, y ese era como el meollo del asunto. Y eso lo diferenciaba de algún guerrero que luchara por liberar un pueblo, o algún guerrero que luchara como mercenario. Entonces, miren que aquí, si bien hay un personaje central, es el por qué. Una forma de mirar el cómo es todos aquellos programas de recetas, programas de cocina, programas en donde nos dice literalmente, este es cómo se hace la Coca-Cola. Aquí no importa el por qué se hace la Coca-Cola, ni tanto el dónde, sino el cómo se hace. Entonces, todos estos programas científicos muchas veces se enfocan en el cómo. Estos otros que son un poco más los realities, aquí Hombres de Montaña, aquí la montaña o estar aislados en Alaska o en los lugares donde los ponen en las islas, el lugar es el que determina las personas y su interacción. Entonces eso es desde el dónde. Ya yéndonos para el arte, podemos ver cómo hay ciertos artistas que
la historia se enfocaba en el personaje, en este caso la Gioconda Mona Lisa, pues no se enfocaron en el dónde ni el por qué, sino en el personaje. Otro caso es, por ejemplo, el de Picasso, que este sí cuenta un qué, que fue literalmente el ataque que hubo durante el ataque nazi en Guernica y durante la dictadura española, la guerra en España. Entonces podemos ver que a Picasso, si bien hay cómo, pero él se enfoca en un hecho particular y él intenta expresar eso, que fue el hecho como tal. Otros se enfocan es simplemente en ver el tema del cómo son las cosas, y hay otros que se enfocan en el lugar. Los lugares marcan también la tendencia. Entonces, ese es un enfoque que podemos ver y algunos de los ejemplos que se dan de la aproximación desde las 5 Ws y la... Aquí quisiera hacer una invitación, y es, nosotros estamos acostumbrados a tratar el tema, como ya decíamos, desde el colegio eso es pues, positivo, pero también a veces negativo, de interpretar las historias como inicio, fin, desenlace y un orden cronológico. Aquí hoy en día y con las nuevas tecnologías y cada vez con las historias más interactivas, pues nos rebaten un poco esa premisa y nos dicen que podemos tener una metalectura o una inmersión. ¿Qué es una metalectura? Una metalectura es ir más allá de una lectura y complementarla de una manera que se llama multimedial. La multimedia para muchos es un tema de informática que surgió a mediados de los 90, pero multimedial significa varios medios, en donde puedo contar una historia a través de varios medios y la puedo complementar. Entonces, y donde también se da la inmersión. Entonces, por ejemplo, en este caso, luego de roles, las personas van creando y van co-creando el juego. Rayuela de Julio se puede leer en diferente orden y la persona también le da la interpretación de acuerdo al orden. Los juegos de video, la mayoría uno va entre comillas co-creando la historia. En este caso, miren, por ejemplo, Mario Bros. Es un juego en el que uno es un personaje, quién, pero también el dónde va generándole ahí una interacción. En diferentes mundos interactúa de diferentes maneras y tiene un porqué para lograr su objetivo de rescatar a una princesa. Entonces, pero uno va co-creando la historia. Incluso ya hoy en día, cuando vamos a las visitas, las mismas historias, los mismos lugares también nos están contando historias y podemos verlo a través de diferentes medios, ya sea de un brochure o desde el celular con los códigos QR. Ya las ciudades, por ejemplo, se están volviendo en sus propios cuentacuentos. Los guías turísticos pues la van a tener dura porque ya van a estar llenos de QRs por todas partes, donde el lugar mismo me cuenta su historia. Yo escaneo y me voy viendo una foto de 30 años de cómo era la misma esquina donde yo estoy, o me da información de todos los lugares que yo necesito, o datos curiosos. Entonces se vuelve que un lugar mismo se vuelve un contador de historias. De eso se trata la metalectura. Hemos llegado a un punto de la metalectura en el que muchas veces también se han desvanecido un poco las líneas que existían entre géneros, entre disciplinas. Anteriormente, para alguien estar nominado a un Oscar, tenía que literalmente tener su obra presencia en la gran pantalla y haber sido proyectada. ¿Eso qué quería decir? Que yo, si fuera un productor independiente, tenía que tener mi película y que le hubieran mostrado ese año o el año anterior en algún teatro fuera donde fue. Ahora con la llegada de Netflix, pues la academia se dio cuenta de que, bueno, no necesariamente una pantalla tiene que ser la gran pantalla con espectadores y sillas y palomitas de maíz, y le abrieron cabida. Tanto que Netflix ha tenido películas como Los Dos Papas, Historias de un Matrimonio, que han estado presentes en los Oscars. Eso fue una disrupción grande y para muchos puristas dice que entonces acabó con el género de cine como tal, pero para otros es democratizar. Aunque hemos llegado a puntos, y aquí sí de pronto una opinión personal que doy, en donde los géneros también se tienden a desdibujar ya demasiado, y fue el ejemplo que hubo con el premio Nobel que se le dio a Bob Dylan, premio Nobel de literatura, en el que entonces ya estábamos rayando en desdibujar
el límite entre literatura y música para contar historias, y eso iba a permitir que entonces cualquiera que escribía una obra literaria de 300 páginas pudiera estar de tú a tú en la misma categoría con alguien que escribió una canción de 3 minutos, y eso complica un poco las cosas porque pues para cada arte había originalmente su premio. Ellos incluso ya pues no lo siguieron haciendo y ya se centraron en que literatura es literatura y que música es música. Juan, qué pena contigo, te interrumpo. Hay una pregunta de Andrés Moreno Restrepo. Él pregunta, ¿Sí? Pipo, la película Memento, ¿en qué tipo de historia la clasificarías? Aquí de pronto va a haber un spoiler. La película Memento es sobre una persona que tiene flashes de su memoria, tiene problemas con la memoria y requiere estar viajando constantemente en ella pues para poder recuperar su identidad y para poder solucionar problemas que se le presentan. Pues yo diría, de pronto, que pues puede haber, yo la ubicaría como una historia no lineal, me atrevería yo, o como una historia lineal con otras no lineales. Eso es aquí entramos en un tema que esto es una disciplina más que una ciencia exacta, y ahí se le pueden ver diferentes miradas. Yo la interpretaría como una historia no lineal tipo Cloud Atlas, pero podría tener momentos lineales, pero para mí es no lineal. No lineal y tratada desde el quién, diría yo, porque ya nos entramos muy específicamente en la mente del sujeto, ¿cierto? Si bien hay unos cuandos y pues la memoria se basa en el tiempo, como dije, todos interactúan. Eso es imposible que no haya interacción entre todos, pero hay unos que tienen más influencia que otros. De pronto no sé si respondí la pregunta, pero pues yo creería que esa es mi interpretación del tema. Volvemos a la charla anterior, es cuestión de interpretaciones. Ahora hablamos de las entregas. Hay unas historias que son de entrega única. Cuando un libro se escribió, El Quijote de la Mancha tiene inicio, fin, desenlace. Hay películas que, como las que mencioné, Parásitos, tiene inicio, fin, desenlace. Y hay otras que son con múltiples entregas, en este caso los libros que tienen tomos, las series con episodios, volúmenes. Quiero hacer una salvedad. La entrega es diferente a lo de la linealidad. Me explico. Las telenovelas, las series pueden ser de múltiples entregas, pues porque son historias más densas y no se podrían contar en una sola entrega, pero a pesar de que están divididas en episodios o en capítulos, pues ya la historia misma es la que determina si son lineales o no. Puede haber historias no lineales en múltiples entregas. Por ejemplo, hay una serie muy interesante que se llama 24, que cuenta la historia en tiempo real, entonces cada minuto de la serie equivale a un minuto de lo que acontece en la vida de esas personas, pero por obvias razones no la podían hacer una entrega de 24 horas seguidas, entonces cada temporada equivale a un día, pero por motivos pues del medio mismo tiene que ser dividida en episodios, entonces a veces podría verse como una dicotomía ahí, pero no la hay. Entremos también a cómo las entregas existen, varios tipos de entrega. Uno de ellos es el remake, es cuando hay una historia base estable y no se le hacen mayores cambios. Un ejemplo de ellos es Colombiano vuelto para el mundo, que es Betty la Fea, que logró tener en más de 40 países sus versiones. No, en muchos era remake, no le cambiaban la historia, básicamente era la misma historia de la Betty, que le cambiaban era detalles. En la cultura india es diferente el trato y el humor y las historias que en Colombia. Y también tuvo otro elemento que fue una adaptación, que fue, por ejemplo, la que hicieron en Estados Unidos. Inició con un concepto básico similar, pero la historia llegó a un punto donde era totalmente diferente. Si bien se llamaban igual, pero eso ya era una adaptación. Entonces ahí entramos a las adaptaciones, que son historias con una base similar, basadas en otras, pero que se les hacen cambios.
En este caso, por ejemplo, todo lo que se ha llevado de la literatura al cine y viceversa, pues es una adaptación, porque obviamente los medios no son los mismos, el lenguaje no es el mismo, incluso a veces cambian las historias y a veces uno ve películas con el mismo nombre y series y libros que no tienen nada que ver, hay otras que son más fieles, pero sería imposible que coincidieran, ¿cierto? Entonces ahí no es un remake, sino que son adaptaciones. Una de las más famosos adaptadores era Disney, como veíamos, las historias de Disney eran adaptaciones generalmente de cuentos infantiles, tradiciones populares. El Rey León, por ejemplo, es una adaptación que se hizo para contar la historia de Hamlet de Shakespeare, que originalmente se llama la historia de Hamlet, el príncipe de Dinamarca, de Shakespeare, y la historia es básicamente lo mismo en términos de temática y de relaciones familiares, pero resulta que la una es con seres humanos en un reino medieval y la otra es con, con animales, ¿cierto? Entonces ese es el tema. Perdón que se me movió aquí está. Está un poquito cortado al final el audio, pero igual hemos estado bien con el audio, Juan. Ah, ok, perdón que se me movió aquí le di como clic y... Entonces, ese es un tema. La historia básicamente, la premisa es la misma, pero se adapta. Como vimos, esa es la premisa de la disneyficación, lo que hablábamos la vez anterior. Muchos de nosotros conocemos las historias es por sus adaptaciones. La mayoría de nosotros, los cuentos infantiles, y uno lo ponen a pintar a Blancanieves y lo pinta como Blancanieves la de Disney con la faldita amarilla o Cenicienta con sus zapaticos azules. Entonces, Disney era el famoso por sus adaptaciones y hoy en día lo sigue haciendo, ¿cierto? Entonces ahí se permiten cambios creativos a la historia. El reboot, o digámoslo como relanzamiento o casi que rebote, es cuando una serie ha sido exitosa o cuando una historia es exitosa y de nuevo se retoma. Esto es diferente a la secuela, porque en este caso los personajes son los mismos, la historia es básicamente la misma, la interacción es la misma, pero se toma tiempo después y se hace ya los personajes más maduros y todo, pero la historia básicamente es la misma. Ese es el caso de una comedia muy exitosa que hubo que se trataba de Will and Grace, que en su momento fue muy disruptiva porque trataba la historia de la homosexualidad al principio del siglo XX y ya entonces hace poco quisieron retomar la historia, ¿cierto? Otros son los reruns o retransmisiones. Esto es muy famoso, sobre todo en Estados Unidos lo hacen mucho, con comedias como Seinfeld, como Friends, los mismos Simpson, unos episodios de hace 20 años. Acá en Colombia estamos empezando a tenerlo y pues yo diría que se va a volver muy de moda, especialmente con la pandemia, porque eso, sobre todo los medios audiovisuales, pues como ya sabemos, están parados, entonces nos va a volver a tocar ver producciones ya hechas, como es el caso, por ejemplo, Betty la Fea. Eso fue un hito porque no solo marcó ratings altísimos cuando salió, sino que cuando lo volvieron a sacar, volvió y se posicionó como la líder de rating en su momento. Entonces, eso es. Sin embargo, esto hoy en día, tanto los reboots como los reruns, como los remakes, pues están siendo cohibidos, si se pudiera decir, por todo lo que vemos de las interpretaciones del tema. Entonces, por ejemplo, vemos como en La Bella y la Bestia, la versión live action que hizo Disney, le incluyeron temas como la homosexualidad o como personajes afro, en donde originalmente en la historia no lo sabía. Entonces, caemos también en que podemos volver políticamente correctas las historias, hacerles cambios. Entonces, hay que saber manejar este tema con pinzas, ¿cierto? Hay series que, por ejemplo, hay episodios que les hacen lo que llaman los estadounidenses un vano veto y no lo sacan. Entonces, pues hay que saber manejar los contextos. Por eso es que yo digo que las historias hay que saberlas leer desde todas las Ws. Uno tiene que saber la historia, cuándo la hicieron, también el contexto mismo que rodea la historia como tal. No desde la historia misma, sino el contexto en el que fue hecha, escrita,
para poderla interpretar mejor. Acá también entramos, voy a ponerle en Guerra de las Galaxias, hay historias madres, que son las historias centrales o las historias originales de donde fluyen ciertas historias. En este caso, la historia de la Guerra de las Galaxias, pero aquí me está mostrando una precuela, secuela y historia base. No, en este caso la historia original era en estos 3 capítulos. Por presupuesto no podían hacer, y por tiempo no podían hacer una película que durara 9 horas y que valiera todo el presupuesto. Entonces hicieron una historia original, como ya dije, en 3 entregas o 3 volúmenes, pero es la historia original. Luego se hizo una precuela que fue a principios de este siglo, hicieron lo que fue la precuela, que era contando el origen de esos personajes, por qué había pasado todo, y también a una manera de entrega de 3 volúmenes. Entonces, eso es importante entenderlo. Luego vienen las secuelas, que son, como su nombre lo indica, posteriores o una secuencia lógica. En este caso, aquí sí estamos hablando de que si hay precuela, secuela e historia madre, pues se tendería a mirar desde una linealidad, aunque a veces no siempre se entregan de esa manera lineal en el tiempo, pero podemos ver pues como dentro de la historia sí tienen cierta tecnología. Y entramos a otro tema que es el spin-off, que es cuando hay personajes, coloquialmente para decirlo así, que se roban el show, que se vuelven simpáticos, que no de pronto está estipulado, y se decide darles un espacio más protagónico, expandiendo la historia o contando su propia historia. En este caso, para seguir con el ejemplo de Star Wars, el Mandalorian o los Ewok, esos ositos indígenas que durante la saga pues fueron importantes, pero no eran pues protagónicos, y Han Solo, que era uno de los personajes que inicialmente estaba estipulado para ser secundario, pero por su carisma, su simpatía, el manejo que le dieron, pues logró tener su espacio. Eso vamos a seguir viéndolo muchísimo. Lo mismo, por ejemplo, acá en Colombia hubo una serie que se llamó El Man es Germán, que fue un spin-off, y se volvió más famoso que incluso la novela original en la que aparecía el personaje. Un spin-off, yo diría más famoso, pero menos reconocido del mundo, es Los Simpson, que Los Simpson surgió como una pequeña aparición o un segmentico de un show de una comediante norteamericana, pero al tener tanto éxito les dieron su propio espacio y pues ya pasaron a ser una serie original por sí mismos, pero como tal surgieron como un spin-off. Lo mismo que ha pasado con varias comedias, con varios personajes que obtienen el cariño del público y por ende se les ve la potencialidad comercial y para contar la historia. Hablando de la linealidad y todos estos elementos, también entramos a ver que es que hay historias que ya por su densidad y por su complejidad se vuelven imposibles de catalogar como algo netamente lineal y como una sola historia, y ya se vuelven es un universo. Este es el ejemplo de los MCUs, Marvel Cinematic Universe y DCU, que es los universos cinematográficos. En este caso Marvel, hay un montón de héroes que cada uno tiene su historia, pero también hay momentos en los que los juntan en unas historias que los vuelven lineales. Entonces ahí vemos cómo se puede trabajar todo un tema de mezcla de historias. Los universos yo diría que son coger todas las historias que no son lineales, pueden ser transversales, pueden ser tangenciales, contarlas y a través de multientrega, porque un universo ahí sí sería imposible de contar en una única entrega, pues generar una amplitud tal que se reconoce como un universo y como diversos lugares, diversos elementos en una misma confluencia de tiempos. Hay otra que se llama los multiversos, que a diferencia del universo,
no es que haya múltiples personajes, ni que se maneje una variedad de caracteres y de historias que se juntan, sino que es una misma historia en la cual se le varían los espacios y los tiempos. Incluso también se puede variar el quién, pero es tratando una historia que incluso existe científicamente de que no estamos en un solo universo, sino que hay realidades paralelas. Esto podría ser también tratado, por ejemplo, Matrix, podríamos tomarla como un ejemplo, o una película que merece la pena que se llama El Hombre Araña en el Arañiverso o el Spider-Verse, porque ya el Hombre Araña suena un poco anticuado, Spider-Man en el Spider-Verse, y vemos como él es, entre comillas, un mismo personaje, aunque no lo es, en diferentes momentos, espacios e interacciones, y es bien interesante esto. Estas son más complejas. Vuelvo y digo, no todas las historias son para todos. Hay personas que les gustan más las historias lineales y más básicas. Hay otras personas que les gustan más las psicológicas que tratan el porqué. Otras que les gusta más el tema de estar intentando saber qué va a suceder y ver una misma película 4 veces para entenderla. Entonces, es simplemente con estos elementos ya ustedes van a poder entender bien que la historia está compuesta de más allá de lo evidente, como dirían por ahí, y poder verle, es que aquí en esta la locación es indispensable. Entonces, esta está muy basada desde el o aquí los tiempos son muy importantes, o esta meta de realidades paralelas. Entonces es muy interesante también aprender a ver la historia así, porque uno les aprende a sacar más el jugo y entender, esta no me la puedo ver cómo, porque pues todo lo que pasa sería imposible en un mundo desde la física real, pero en cambio esta otra, aquí se basan en cómo se va a salvar la persona. Entonces, y hay una historia en múltiples ejes, a veces pasan de ser múltiples ejes. Hay una serie que se llama Blind Spot o Punto Ciego, en la cual a veces tienen diferentes directores y ellos, sus microcapítulos o lo que pasa dentro de la historia, en las historias, a veces uno ve que hay unas que son totalmente disruptivas y no lineales, otras que se enfocan más en la psicología de un personaje, otras que es cómo se van a salvar de una bomba. Entonces es bien interesante ver cómo dentro de una misma historia también cabe a veces tener sus momentos enfocados en diferentes de estos elementos. Básicamente esta es la charla. Espero que les haya gustado, la hayan disfrutado. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy para ustedes y me encantaría seguir en contacto, y espero que esta no, digamos, la tercera la vencida o la cuarta. Espero que hayan muchas más, y de nuevo agradecerle a Asia e invitándolos a que se unan, porque tenemos sorpresas desde Asia. Aquí sí no quiero hacer spoiler, pero hay cosas que vienen muy interesantes, y mil gracias a Carol por todo su gestión, a Clara y a Asia en especial por el espacio. Claro que sí, Juan. La idea es que sigamos trabajando en conjunto. De una vez podemos ir viendo cuál sería el próximo tema para darle continuidad como a esto que estamos viendo. De pronto ver una forma de cómo se puede aplicar esto en empresas, porque especialmente yo conocí este tema del storytelling y de la Biblia transmedia, lo conocí a través de la especialización. Es algo que muchas empresas han estado usando para comunicarse, para generar nuevos conceptos, y pues sabiendo que tenemos un público que es tan empresarial, podríamos tener como una continuación sobre este tema, y tú sabes que el micrófono está abierto para cuando quieras. Recuerden que pueden tomar la información de Juan Manuel para contactarse con él, pueden hacerlo a través de su celular, y pues igual también acá en ANSE tenemos un puente de comunicación con él constantemente. En este momento pues no tenemos como una pregunta adicional en el chat, pero si hay alguien que quiera hacer una pregunta puede abrir su micrófono perfectamente y su cámara si desea, para empezar pues como este espacio de preguntas y respuestas. Andrés de Inspira, o no sé de dónde, dice muchas gracias, muy interesante todo. Si Andrés se puede identificar, se lo agradecemos para saber desde dónde nos acompaña. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Pues yo creo que la mayor pregunta obviamente que te tendría yo en este momento es lo que te acabo de decir. También una forma de continuar este tema para futuras charlas es la aplicabilidad de esto, por ejemplo,
en organizaciones desde las comunicaciones. ¿Cómo se puede aplicar esto? ¿Cómo sugieres desde tu papel, desde tu experiencia, que esto se pueda aplicar, Juan? Pues esa pregunta es buenísima y como decís, sí da para una o dos o tres charlas, pues porque incluso hay diplomados que tratan el tema, ¿cierto? Pero básicamente estas tenían como enfoque inicial, era como darle a entender a las personas que las historias tienen algo más allá de lo evidente y hay una forma de verlas. Pero uno puede extrapolar a esto, lo que te digo, incluso hoy en día que tenemos todo lo que es YouTube, todo lo que es los canales, uno puede, hoy en día vos te metes a Instagram o algo y te muestran cómo hacer recetas en 5 minutos. Entonces ahí uno ya sabe, uy, aquí se me están enfocando en el cómo. O hay otras que explican el por qué está pasando lo que está pasando con el COVID. Aquí me están hablando del por qué. Otras que son para fotos antiguas de Medellín, Colombia. Ahí es muy importante el dónde y el cuándo. Entonces, cada uno de los elementos puede enfocarse. La publicidad misma logra spin-offs y logra cosas geniales. Hay veces se vuelve publicitario, uno le puede sacar provecho a muchas cosas. Yo me estoy viendo en este momento la historia de Michael Jordan, el último baile en Netflix, y me impresiona cómo fueron capaces de sacarle todo el tema a él. Él se hizo a sí mismo, pero también Nike tuvo ahí que ver con meterle toda una identidad y aprovechar esa historia, ese jovencito y ese ejemplo de vida. Y entonces se unió Nike y entonces él inventó todo lo que él era Air Jordan porque había unos Nike Air y después entonces entró Gatorade, así sean como Michael Jordan. Entonces mira que el storytelling es infinito, o sea, si alguien quiere contar la historia y hoy en día sí que se puede contar mi historia de éxito, de las personas que han estado en las charlas de Asia, pues a veces son contando su historia de éxito, su historia de vida. Yo soy compañero y él es Ignaciano Juliano Kendo. Él tiene Hatsu, pero él de por sí es un storyteller porque Hatsu, la historia es muy interesante. Entonces, un subproducto que le salió de ahí fue volverse casi que un coach de vida gracias a su éxito. Y entonces, mira que hoy en día claramente, y la interactividad que permite hoy en día todo ese tema de yo inspirar a la gente en que me cuenten sus historias. Escríbame y entonces yo pongo las mejores historias en mi comercial de arroz. Es un arroz muy famoso acá en Colombia que hacía eso. Cuénteme usted cómo se imagina una historia de amor con un arroz, o cuénteme la historia de cómo se imagina su viaje ideal en un automóvil, a dónde lo haría, y entonces se gana un carro. Entonces se entra a una interactividad de contar historias. Pues obviamente la publicidad tradicional también a veces son historias que uno se acuerda. Hay veces las publicidades, por más mala que sean, uno se acuerda y uno, ay, los pingüinitos de Bonais, o ay, entonces eso es forma de contar historias, ¿cierto? Y hay o la formas. popular de vivienda que tanto tiempo nos ofreció la mejor publicidad que podíamos conocer. Ah, no, claro, y mira, por ejemplo, el product placement que hacían, por ejemplo, en Náufrago o BM, por ejemplo, tiene una serie de cortos, búsquenlos en internet. BMW sacó una serie de, creo que 4 cortos de 3 minutos cada uno, en donde el protagonista era BM y era un lugar, porque ocurrían las cosas en un automóvil, pero ese lugar se convirtió en un personaje más. Entonces, o Náufrago con FedEx. Entonces, hay muchas formas de cómo el storytelling puede interactuar ahí. Yo puedo contar mi propia historia o meter mi producto en otras historias, volverlo protagonista. Entonces hay muchas. Disney, por ejemplo, uno de sus elementos es que, o en los 80, todas las historias de Thundercats, de G.I. Joe, de las princesas, muchas de las historias dependían de cuántos juguetes estaban vendiendo paralelamente, más allá del rating. Todos los que veían caricaturas, los niños, sobre todo en Estados Unidos, sábado por la mañana, esas productoras sabían que mientras sigamos vendiendo juguetes, seguimos haciendo las Tortugas Ninja. Cuando ya las Tortugas Ninja dejen de vender juguetes, entonces ya metemos otra serie. Los Thunder, entonces, mira que es un elemento de las industrias y que van generando ahí, entonces hay que meter un nuevo juguete, metámosle un nuevo personaje a la serie. Entonces, ahí se va viendo cómo todo es comercializable. Hoy en día y hoy en día más todavía, pues se puede lograr. Incluso los juegos, uno de los temas, por ejemplo, con los juegos virtuales y en línea es
esta aplicación ofrece compras dentro de la app, entonces vos ya tenés que pagar para poder continuar la historia de una manera. Si yo quiero que mi héroe sea más potente, entonces le tengo que comprar habilidades. Eso implica que yo hasta puedo comercializar la historia. Si usted quiere este pasaje secreto, compre. Entonces es ese tema y sacarle historia a todo. Hasta hoy en día le sacan historia a todo. Y en Estados Unidos son especialistas en eso. Yo los admiro mucho porque alguien decía, las montañas rusas de Disneylandia no son las mejores. Si uno les quita toda la carcasa, son caídas pobres, no ofrecen adrenalina, pero desde la fila misma vos ya estás metido en el cuento y en el conejito feliz y en todo el tema que esa inmersión ya de por sí te mete a vos en la historia, más allá de la atracción misma. El Super Bowl es una historia que te cuentan y te le meten, ay, ¿quién va a cantar? Entonces, lo vuelven historia, ellos son los magos para hacer historias y para promocionar y para sacarle, digamos así, el jugo comercial a cosas que en muchas otras partes no las vemos como tal. Yo le decía a alguien, aquí en la final del fútbol colombiano, y no es por denigrar, es para ver las oportunidades. Jugaban dos equipos en dos ciudades y sí, y veía el partido el que era muy aficionado al fútbol o el que era hincha de los dos equipos. Pero en Estados Unidos la gente ve el Super Bowl así le importe o no le importa el equipo y lo hacen en una ciudad y la ciudad se prepara de 2, 3 años antes y hay que cantar y entonces los latinos el año pasado lo vimos fue porque, claro, entonces va a estar Shakira. Pero a la mayoría ni le importaba quién eran los dos equipos que jugaban, pero va a estar Shakira. Y los otros decían, no, es que van a hacerle el homenaje a los veteranos de la guerra. Y el otro decía, no, es que en este caso va a cantar también y los comerciales que van a presentar. Entonces se vuelve todo un aditamento a la historia y como hablábamos de las historias spin-offs, este es un juego. ¿Cuál es la historia base del Super Bowl? Un juego de fútbol americano. Pero ¿cuáles son los spin-offs? El concierto del medio tiempo, las series de comerciales que sacan, la polémica que se genera en la ciudad y todo lo que hay alrededor. Entonces, a raíz de eso, se genera todo un tema y ellos son, si uno ve la elección en este momento en Estados Unidos y todo lo que está pasando, hay historias de las historias y aprovechan para contar historias, sacar personajes, hacer spin-offs, es bien interesante. Eso es un mundo infinito y comercialmente se le puede sacar todo el jugo del mundo. Gracias, Juan. Yo creo que tenemos una historia de... Alguien tiene como el micrófono abierto y hay un eco. Bueno, que hay un ejemplo muy claro en este momento y muy cercano de cómo contar historias, y es una historia, por ejemplo, las historias que crean los ignacianos mismos sobre sus generaciones. En este momento, Carlos Fernando Villa, del 68, está haciendo un libro sobre su generación en una forma muy particular de escribirlo, no es lineal, sino que lo dividió en fragmentos. Entonces es bien interesante porque habla de los apodos, de los momentos, de la cafetería, y no es algo lineal, pero es una forma muy divertida de leer esa historia de lo que pasó en ese entonces. Acá tengo una pregunta de Andrés. Él pregunta, Pipo, ¿cómo crees tú que se afecta el storytelling cuando se traduce a otros idiomas? Uy, esa es una pregunta buenísima. No solo por los idiomas, sino cómo se afecta el storytelling con las adaptaciones. Hay que tener muy claro que por ejemplo, yo me le quito el sombrero a los que logren traducir a Gabriel García Márquez, porque él tiene un cierto costumbrismo que a veces las expresiones no se entienden sino en Colombia. A mí me pasó un caso que fue, yo tuve la oportunidad de estar con los indígenas en Bolivia y una vez me reuní con varios de ellos en un coliseo con los líderes indígenas de 100 comunidades que componían el pueblo y les dije que siquiera los cogía todos reunidos. Acá para nosotros coger es tomar, es agarrar, pero para ellos coger tenía una implicación sexual un poco más agresiva. Entonces unos se rieron, otros miraban extraño. Entonces, sí se puede dar y se puede perder. Incluso una ventaja, diría yo, que un tema es cuando uno ve cuando uno sabe inglés, por ejemplo, y ve un programa doblado, hay muchas veces que los chistes pequeños, si bien la trama se logra entender, los chistes pequeños sí se pierden, porque se hacen juegos de palabras y no los traducen
los tratan de adaptar, pero no. Hay unos que intentan, los Simpson, por ejemplo, en español logran hacer buenas, pero hay veces que definitivamente sí se tiene que perder porque son totalmente contextuales. Yo hago traducciones y más que traducciones de interpretación, y una de las cosas es que uno tiene que saber cómo hacerlo. Hay, por ejemplo, hay expresiones en Estados Unidos se dice like father, like son. Si uno lo dijera en español, uno diría que el hijo se parece al papá, pero si uno verdaderamente quiere tomar como la esencia del momento, tiene que decir hijo de tigre sale pintado, o de tal palo tal astilla, para que se sienta que le está haciendo como un juego de palabras. Entonces, pues eso claramente el idioma sí tiene cierto efecto, a veces no global, pero hay veces sí juega un papel fundamental, y no solo el idioma, sino incluso nosotros, como vemos, las películas en España hasta hace poco llegaban 3 o 4 meses después de que llegaban, por ejemplo, a América Latina, y era porque España tiene su propia jerga y su propio argot y sus propios ritmos para hablar, que en América Latina la tenemos. Una de las quejas que yo tengo es, últimamente se nos ha mexicanizado todo, a mí me gustan ver historias de todo tipo y las caricaturas, todo, y últimamente somos México número 2, y uno lo ve en los niños y en las caricaturas que escuchan, porque es totalmente mexicanizado, con dichos mexicanizados. Antes Disney era un poco más neutro, pero pues eso, los tiempos cambian y pues hay que asumir las consecuencias. Si queremos algo más personalizado, pues todo eso también vale. Entonces, pero y la adaptación, y adaptar de un libro a una película, como ya dije, también es casi que imposible, pues, lograrlo al 100%, por eso se llaman adaptaciones, porque hay que adaptar a un espacio, pues, entonces, a veces se pierde más la esencia, a veces sigue teniéndolo un poco, pero en algún detalle se perderá, o en algún detalle variará. No sé si damos por respondida la pregunta. Pues yo creo que sí. No sé si Andrés tiene alguna duda sobre la pregunta que tenía. Sí, gracias, dice Andrés. Entonces, Bueno, Juan, entonces yo creo que si no hay más preguntas, quedamos con el micrófono abierto para cuando nos quieras acompañar y nos quieras explicar esto de el arte de contar historias a un ámbito organizacional o cualquier otro enfoque que le quieras dar, me parece genial, y pues hemos tenido un crecimiento en conocimiento muy grande de tu mano ya en 2 charlas que llevamos. Les contaba a las personas como al principio que tu charla fue la primera, una charla un poco truncada por problemas de seguridad en la plataforma en la que estábamos, y eso nos enseñó muchas cosas que creo que son válidas contarlas en un futuro a través de una historia bien interesante. Ya esta es la charla número 14 que tenemos, y de una vez pues te agradecemos mucho porque siempre has estado ahí presente para Asia y para ofrecernos tus conocimientos, tus habilidades. Igual abrimos el canal a las personas que quieran estar con nosotros. No sé si tengas algo más que decir, para intervenir. Hola. Hola. Yo creo que Clara quiere darnos un saludito. Antes de que... No, dale, Pipo, tranquilo. No, yo quería era simplemente recordarles que estas son invitaciones a que a veces nos purifiquemos un poco y entonces veamos las historias más allá de moralismos, nos salgamos de simplemente nuestro contexto, nos contextualicemos en la historia y entendamos que todo nos cuenta historias, que si miramos estas Ws y esto es totalmente aplicable para todo en la vida. Uno en una conversación con alguien puede interpretar desde qué me está hablando, desde su lugar, desde quién es. Todo en la vida son historias y esto sirve para cualquier tema. De antemano no me tienen ni que invitar, y cierro también invitando, y creo que Clara lo va a hacer mejor que yo, diciéndoles que gracias por estar con Asia. De verdad ha sido un esfuerzo muy interesante. Siento que Asia ha sido de las organizaciones que ha sabido manejar bien y ver las oportunidades y reinventarse, y decirles que vienen muchas sorpresas desde Asia, y invitarlos a que sigan con nosotros. Así es, Pipo. Sorpresas
vienen y las estaremos contando oportunamente. Es agradecerles a todos los asistentes de esta tarde. Nosotros también reconocemos mucho pues el esfuerzo de quien nos acompaña como facilitador, pero también de todos ustedes que nos acompañan. Sabemos que los horarios no siempre son los más pues todavía este es un horario laboral, entonces para muchas personas no es tan fácil el podernos acompañar, entonces desde Asia valoramos impresionantemente esto. Pipo, muchas gracias por tu disponibilidad, por querernos compartir todas estas historias tan interesantes, por sacarnos también de nuestra rutina para hablar de cosas que nos sirven también en nuestra vida diaria. Muchas gracias a todos. Yo quiero desde una vez ratificarles la invitación a la charla número 15, el próximo martes 30 de junio, a esta misma hora, 4:30 de la tarde, con un tema completamente distinto, pero que también sabemos que es muy actual y que tiene muchas personas, o sea, que es del interés de muchas personas, porque la charla es salvavidas jurídicos para personas naturales y jurídicas en tiempos de crisis generada por el COVID-16. Y tiene que ver con toda la ley de insolvencia, con todos los decretos que ha sacado el gobierno nacional precisamente para acompañar a las empresas que de pronto han tenido alguna dificultad económica en este tiempo. Entonces sabemos que también vamos a poder disponer de este espacio y de este tema para todos. Vamos a tener como invitado al señor Henry Muñoz. Él es un abogado especialista en derecho comercial con conocimientos amplios en el tema de resolución de conflictos y de insolvencia económica especialmente. Así que estaremos invitándolos oportunamente, informándoles cuáles serán pues el medio para encontrarnos y esperando también que nos sigan acompañando, que si tienen temas que quieran que nosotros tratemos en este espacio, si tienen personas allegadas, conocidas, que quieran compartirnos sus temas, pues estos son los canales que tiene Asia San Ignacio dispuestos para los egresados y para quienes quieran acompañarnos con esto. Así que nuevamente muchas gracias a todos, a Pipo, ratificarte también este espacio, si queremos, para que hagamos una tercera entrega de Storytelling, para que también podamos seguir disfrutando de esta temática. A todos ustedes, muchísimas gracias. A Carol también, muchas gracias por moderar este encuentro y esperamos que también nos acompañen el martes. Gracias. Con gusto y un saludo para todos. Feliz tarde.